Pues si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, como siempre, pidiéndole a Dios nuestro Señor y agradeciéndole. Pero, como hemos dicho desde hace algunas clases, ahorita nos está acompañando San Judas Tadeo. Recuerden que anda de gira en México. El huesito de su brazo derecho anda de gira por México y ha sido tumultos. Bendito sea Dios. Ojalá nos ayude a revivir la fe verdadera. Por eso es que lo vamos a estar invocando mientras ande por acá en tierras mexicanas. Recuerden que no es cualquier apóstol, ya lo decíamos. Primo hermano de nuestro Señor Jesús, sobrino de la Virgen y de San José. Es algo de verdad muy profundo. Y que haya venido a México porque México lo quiere mucho. Miren, ojalá nos ayude en estos momentos de necesidad social, moral y espiritual. Pero vamos a encomendarnos al Padre, que es nuestro Dios, para agradecerle de todo corazón todo lo que nos da, incluida la visita de su hijo San Judas Tadeo, para que nos ayude a reavivar la fe en este país que tanta falta le hace. También hay que ofrecerle, amigos, al Señor lo mejor de nuestras vidas. Nos creó para venir y amar a los demás y ser amados, ciertamente. Hagamos un esfuerzo por guardar sus mandamientos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a estudiar nuestro querido catecismo de la Iglesia, que, como vimos, inició la segunda parte. La primera parte nos habló de los conceptos básicos fundamentales, la raíz del cristianismo. Y nos quedamos a terminar de estudiar el credo, si se acuerdan. Lo estudiamos palabra por palabra. Ahora, la parte que sigue en el catecismo es ni más ni menos que la misa. De eso estamos hablando. Ahora el catecismo nos va a explicar por qué la misa, para qué, de dónde salió, quién la inventó. Estarán de acuerdo que la misa es el acto más sublime que podemos vivir como almas aquí en el planeta Tierra. Y decíamos en nuestra clase anterior que la misa del domingo, ya decíamos que equivale a la adoración del sábado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se reunían el sábado, porque Dios creó el mundo en 7 días, si se acuerdan. Y les dijo, pueden usar 6 días para trabajar, divertirse, convivir. Pero el séptimo día, que en aquel tiempo era el sábado, lo dedicarás al Señor. No trabajarás, no harás actividades que te distraigan. Ahora en el Nuevo Testamento, pues ya no se matan animales, ni chivos, ni borregos, ni vacas, y se ponen a asar en el altar. Ahora ya tenemos la carne lista en el altar, y es la carne insuperable. Bien, estamos hablando en realidad de que la Eucaristía es un misterio que difícilmente vamos a comprender cabalmente. Lo digo con toda honradez. Acabamos de ver la lectura en el domingo. Cuando Dios habló de la Eucaristía, ¿ya vieron lo que pasó? Si fueron a misa. Muchos de los que andaban con él
se echaron para atrás, ya no lo siguieron. Cuando dijo que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, dijo Jesús: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Son palabras que todos conocemos, pero hay que entenderlas en su profundidad. Insisto, en el Antiguo Testamento se mataban borregos, chivos, vacas, que provenían de el pago por los pecados del pueblo. Si una persona del pueblo de Israel, un judío, cometió un pecado, tenía que irse a confesar con el sacerdote del Antiguo Testamento y decirle aquello que había cometido contra Dios. Y entonces el sacerdote, de acuerdo a la falta y al pecado, le decía: pues para que Dios te perdone eso, tienes que traer una vaca, o un chivo, o un borrego, o una tórtola, o un pichón. Había animales de todo tipo. Pero miren qué importante. No eran animales silvestres. Hay que entender, y nuestro Dios es racional. Que les pedía animales de su hacienda, de su ganadería, para que les costara en dinero, en bienes. Cuando Dios les pedía una vaca, imagínense criar una vaca, alimentarla y por más de 2 años, y que no, a ver, échamela por tu pecado para que yo te perdone. Miren, siempre la penitencia es pagar por el pecado. En el Antiguo Testamento Dios aceptaba de ellos, como decimos, borregos, chivos, vacas. El sacerdote sacrificaba a todos los animales, nadie podía tocarlos, no había un carnicero, no, eran los sacerdotes quienes sacrificaban animal por animal, le sacaban la sangre y partían el animal eran tablajeros. De las vacas, los animales mayores, apartaban las piernas, los lomos, eso era para los sacerdotes y la gente del templo. Y luego los cortes inferiores para las clases hacia abajo, los varones, y luego las mujeres y los esclavos que estaban en el atrio, pero todos comían de ese asado. Recuerden que el altar era un asador de 10 metros por 10 metros por 10 metros. Era enorme, gigantesco. Y ahí ponían a asar vacas enteras, chivos, el sábado. Porque cuando ya había carne suficiente, la repartían a todo el pueblo. Todo el mundo comía de esa carne asada. ¿Quién la asaba? Los sacerdotes. ¿Quién la sazonaba? Los sacerdotes. Le ponían vino y dejaban que la grasa de los animales le diera sabor a la carne. Está bien explicado. Pero miren, en la nueva alianza ya no matamos chivos ni borregos. Ahora Jesucristo dijo: miren, ya no quiero animales de su ganadería. A partir del Jueves Santo, dijo Jesús, ahora la carne en el altar la pongo yo. Fíjense, yo voy a poner la carne por los pecados de ustedes, yo pago. Y eso es lo que ocurrió del Antiguo al Nuevo Testamento. Miren, es algo racional. Yo les pregunto, amigos, ya entendiendo esto, ¿qué carne podríamos poner en el altar que fuera mejor que la carne del mismísimo Hijo de Dios? Es inconcebible pensarlo. No puede haber una carne más valiosa para Dios el Creador que la carne de su Hijo unigénito, a quien envió en su propia persona para salvar esta humanidad creada por Él. Ahora ya no necesitamos vacas en el altar asadas, no, ahora la carne ya la tenemos. ¿Qué debemos hacer ahora? Comernos esa carne, porque como dijo Jesús, mi carne es verdadera comida. Y miren, ¿por qué me detengo un poquito aquí? Porque la Eucaristía es el centro de la misa. Todo lo que estamos leyendo de la misa va a ser alrededor de la Eucaristía, que es cuando Dios se hace presente, literalmente, biológicamente, aunque no lo crea la gente. Miren, cuando la hostia toca nuestra lengua, nuestra boca, estamos tocando a Dios, su carne, santísima, poderosísima. La mente humana tiene que entender esto, porque ya decíamos que la liturgia
Es lo que llamamos muchas veces misa, pero definíamos la clase anterior ya para comenzar a leer el catecismo, que la misa está dividida en dos partes. Por cierto, la palabra misa quiere decir mesa. ¿Por qué? Porque ¿a qué vamos a misa? Vamos a la mesa. ¿A la mesa de quién? A la mesa de Papá Dios. A reunirnos en familia con Él cada semana después de el trajín de toda una semana de trabajo, de problemas, de angustias, de éxito, de alegrías. Como un padre terrenal al que tenemos que visitar cada semana si ya vivimos fuera de casa. Y convivir. Solo que aquí es diferente porque aquí Dios nos lo obliga. Los papás terrenales, pues, no hay una obligación, es simplemente un acto moral de los hijos. Pero en cuanto al Padre, no, amigos, ir a misa es un mandamiento, mandamiento. Estoy obligado a adorar a Dios. Si no, ya no lo adoraría nadie. Si no nos obligara Dios a los mandamientos principales, nadie los cumpliría. Si así se cree que los cumple un 10% de todos los bautizados. Simplemente, miren, el ejemplo es muy fácil de verlo demográficamente. En una colonia X hay 22,000 personas en promedio, 25,000 hasta 30,000 personas. ¿Saben cuántas personas van a misa en promedio en una colonia? En todas las misas del domingo, alrededor de 3,000 personas, de todas las que viven en la colonia. Pero todos se declaran católicos. Ese es el problema. Y de los 3,000 que sí van a misa el domingo, ¿qué creen? Solo comulgan alrededor de 250. Eso no es que en realidad se están cumpliendo los mandamientos del Señor. Porque lo digo con mucho respeto, ir a misa sin tener impedimento y no comulgar es un error. Si a eso vamos a comer en la mesa del Padre, es como si llegara a la mesa de mi papá y le dijera, no quiero comer y me estoy muriendo de hambre. No, no quiero comer porque estoy enojado. Aguas. Quien no va a misa el domingo no va a visitar a su papito esa semana. Quien le da todo. Es decir, quien nos da todo. Por lo tanto, la misa es el centro de nuestra vida espiritual. ¿Estarán de acuerdo? ¿Se pueden imaginar por un momento que no hubiera misa? Cool. No, seríamos entonces un grupo como el Club de Leones o los Rotarios. No, somos el pueblo de Dios, con todo lo que Él ha mandado para que vivamos cerca de Él. Y adorándolo como Él pide, no como se nos pegue la gana. Gracias a Dios siempre ha habido una cantidad mínima de creyentes que cumplen los mandamientos de Dios, que es lo que hacen al planeta seguir adelante sin duda. Pero vamos a retomar nuestra lectura. Estamos en la página 306 de nuestro catecismo, que muchos de ustedes lo recibieron físicamente al iniciar el curso. Voy a retomar en el numeral número 1071. Y nos dice nuestro valioso catecismo. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su iglesia. Perdón, decíamos que en la liturgia se divide en dos partes. Es decir, la misa. Una parte es la liturgia y la otra parte es la palabra de Dios. Sí, se le conoce como la liturgia de la palabra. Sí, y la liturgia eucarística, pero en realidad definimos que la liturgia es lo que le decimos los hombres a Dios, representados por el sacerdote y por el pueblo cuando contestamos todos, amén, o con tu espíritu. Esa es la liturgia. Todo lo que le decimos nosotros a Dios durante la misa. Miren, cuando el sacerdote dice, oremos, oh Señor que nos amas tanto, etcétera, etcétera, es liturgia. Esa oración que está leyendo el sacerdote no surgió sola. La escribió un doctor de la iglesia, un santo. La liturgia, que si todas las palabras que decimos en la misa son producto de la mente de los más grandes santos en la historia.
El principal entre ellos, San Agustín, lo hemos visto en el catecismo. Si de alguien toma el catecismo citas, es de San Agustín. Por lo tanto, cuando escuchen todo lo que pronuncia el sacerdote en la misa, fue escrito por los grandes santos, siempre inspirados por el Espíritu Santo. Y debemos de darle gracias en especial a San Gregorio I Magno, Papa, porque él fue el que le dio forma prácticamente a la misa que llega hasta nuestros días. Solo ha habido pocos cambios desde San Gregorio a nuestros días, es decir, la entrada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedir a Dios su compañía y de inmediato reconocer los pecadores. Esto fue el que organizó ese orden. Y después de reconocer los pecadores, seguimos pidiendo perdón. Señor, ten piedad de nosotros porque somos lo peor. Cristo, ten piedad de nosotros porque somos muy débiles. Miren, esa es la realidad en la misa. Lo primero para estar, por lo menos medio dignamente ante Dios, es decir, soy un pecador, Señor, pero tengo que venir. Tú me lo mandas. Perdóname lo que he hecho en la semana. Si ustedes se fijan, amigos, el yo pecador es una oración perfecta para llevar a cabo este encuentro con Dios. Porque, ¿qué decimos? Yo confieso que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y miren, a veces los pecados de omisión son los peores y ni cuenta nos damos de ellos. Por eso se les llama pecados de omisión. Por eso, miren, la misa está perfecta. Primero nos reconocemos pecadores, le pedimos perdón a Dios. Y luego, ¿qué viene? El gloria. ¿Sí? Y en el gloria decimos, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Tú que estás a la derecha del Padre, escucha nuestra súplica. La misa, esa es la liturgia, por eso estoy explicando. Todo esto es liturgia. ¿Y cuál es la otra parte de la misa? La palabra de Dios. Es decir, en toda la misa nos la pasamos hablándole a Dios, agradeciéndole, pidiéndole, adorándolo, de rodillas en su momento. Pero también Dios habla en la misa. ¿Qué es la palabra de Dios? Recuerden que cuando Dios habla nos tenemos que callar, nos tenemos que silenciar y entonces viene la primera lectura, luego viene el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio. Ahí Dios habla, ahí no son los hombres. Miren, ya aclarando esto es lo que le da una parte biológica a la misa, que los ateos nunca van a entender y que muchos católicos tampoco entienden. Miren, si todos los católicos se entendieran, las filas para comulgar darían la vuelta a las manzanas en las parroquias. Pero vean, puñito ahí de viejitas y de, a veces pura gente mayor. Aguas, quien más necesita la carne de Cristo son los chavos, los jóvenes, para enfrentar con esa energía que solo la carne y la sangre de Cristo dan en un organismo humano, enfrentar a la maldad, el demonio. Así es de que eso es lo que va a tratar esta parte del catecismo, la misa, entenderla, comprenderla lo mejor que podamos. Entonces vuelvo al 1071, amigos. La liturgia, obra de Cristo, es también una acción de su iglesia. Realiza y manifiesta a la iglesia como signo visible de la comunión entre Dios y de los hombres por Cristo. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad. Implica una participación consciente, activa y fructífera de todos. Fíjense lo que dice el catecismo. Por eso, a veces las abuelitas decían, ¿ya oíste misa? ¿O voy a oír misa? No, no vamos a oír, ¿eh? No vamos a oír. A misa vamos a participar. En la misa somos protagonistas. Tengo que contestar, tengo que cantar, tengo que rezar. El credo no lo debo pensar por dentro, tengo que pronunciarlo.
Es una declaración de fe de un ser humano. Hay que declararlo, no nomás pensarlo. Sí, hay que cantar, aunque cantemos horrible. Perdón lo que digo, yo canto horrible, ¿eh? Si algo no me dio Dios fue la parte musical. Yo canto muy feo, perdón, ¿para qué les digo otra cosa? Pero ¿qué creen ya? En la misa cuando empiezan a cantar más, ya se confunde mi voz, pero yo canto, porque vamos a participar. Y me ha pasado, no sé si a ustedes, que como canto feo y de repente nadie más canta, todavía voltean y se me quedan viendo como diciendo, ¿y este qué? Miren, les digo, como yo sé esto, no me importa, no me importa. Yo estoy tratando de agradar a Dios con la voz que me dio, pero hay que cantar en misa, hay que arrodillarse en misa, hay que rezar. Rezamos el Padre Nuestro, hay que pensarlo, hay que declarar el Padre Nuestro también en la misa. Mire, por lo tanto, no es ir a misa, no es oír misa, es participar en misa. Mandamiento no es sugerencia. No es que Dios dijera, miren, al que le parezca bien, pues vaya a misa los domingos. Ya, ahí verán, ustedes. No, ¿eh? Es un mandamiento, es una orden, es una imposición de Dios. Claro, dentro de nuestro libre albedrío, ¿verdad? Que nunca va a derribar, que nunca va a rebasar. Si no, no hubiera criminales, no hubiera asesinos. Claro, ¿por qué hay asesinos? Porque Dios los permite, permitió el libre albedrío. Si Dios no permitiera a los malos, pues ¿cuál libre albedrío hubiera? Ninguno. Por eso el diablo abusa. El diablo abusa porque sabe que el hombre tiene libre albedrío y va y lo distrae, lo tienta, ¿ah? Le pone espejismos y le pone tentaciones a veces insuperables. Es el diablo. Nada de lo malvado viene de Dios. Miren, ni la arrogancia, ni la soberbia, ni la envidia, ni la venganza, ni el odio. Nada de eso nos lo manda Dios que lo pongamos en nuestra mente. Saben bien de lo que estamos hablando. Estamos adultos aquí compartiendo esta clase. Todo eso nos lo recomienda el demonio, nos lo aconseja el demonio. Mira, odia a tu vecino, te está robando 5 minutos de 5 centímetros de estacionamiento, pónchale una llanta. No, ojo, la religión se vive en el fuero interno, pero se practica en el fuero externo. Yo debo ir a misa y que todos me vean dándole culto a Dios, orando, rezando, adorando, pues somos comunidad. Pero vamos a continuar. Numeral 1072. La Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. Debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles. La vida nueva, según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. La liturgia es también participación en la oración de Cristo, dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por la liturgia, el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el Padre nos amó, como lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo versículo 4. En su Hijo amado, ahí es donde nos expresó su amor. Y es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda oración, en todo tiempo, en el Espíritu Santo. Lo escribió San Pablo a los Efesios capítulo 6, versículo 18. Pero miren qué interesante lo que leí aquí. Para disfrutar la misa, dice el numeral 1072, debe ser precedida la evangelización, la fe y la conversión. Es decir, miren, nadie solo yendo a misa pues, se va a evangelizar.
No, tenemos que ir al catecismo. Tenemos que tomar clases de Biblia. Tenemos que tomar clases de apologética. Es cierto, lo digo con toda honradez. Si se dan cuenta, son materias que nos ayudan a entender a Dios. Insisto, no basta con ir a misa, sí es lo más fundamental, pero para entender la misa necesitamos estas otras herramientas. De lo contrario, no hay sentido. Miren, yo antes de convertirme, les confieso que iba a misa, obviamente no comulgaba, y estaba en misa pensando en el fútbol o pensando en la chamaca con la que me había acostado hace rato. De verdad, ¿eh? Estoy confesando cosas que mi mente vivió. Y el sacerdote estaba en la oración eucarística y yo, ching, ¿cómo fue a pegar en el pinche poste esa pelota? En misa, en mi mente, ¿eh? Fuera de la misa. Mi cuerpo como un costal ahí, que se paraba porque sentía que la audiencia se paraba y se sentaba. Aguas, el demonio es caramba y nos distrae. Por eso, de lo que estamos hablando aquí es de que debemos entender lo que estamos haciendo en la misa. Es un momento especial en la semana. Recuerden que eh, la semana 7 tiene 7 días y son 7 por 24, son como 160 y tantas horas la semana, ¿sí? Y Dios nos dice, mira, de esas 260 y tantas horas, las que sean, no recuerdo el número, úsalas para trabajar, úsalas para convivir con tu familia, úsalas para descansar, para dormir, para divertirte, pero 1 hora por semana, 1 hora de esas, sí te la pido que la dediques para mí, obligatorio, ¿eh? Y no te perdono si no vienes a mi casa cada semana. Recuerden que es pecado no asistir a misa los domingos, es pecado. Ya ves, tenemos que confesarle al Padre, ya tengo mucho que no venía a misa. Me quiero confesar para poder comulgar. Miren, quien no va a misa pues, está dándole la espalda a su Padre, a su Dios, a su amigo, a su Maestro, a su Salvador. Pues, es algo que no se puede entender con alguien tan bueno como es nuestro Dios con nosotros. Y no soy para dedicarle 1 hora a la semana, culpa. No aguas. Si Dios nos lo deja mínimo. Perdón por la comparación, pero los musulmanes rezan 5 veces al día, hasta en donde estén, dejan de hacer lo que están haciendo, sea donde sea. En Dubái, en Qatar. Es ciudades tan supermodernas paran las actividades. Y nosotros no, ¿verdad? Queremos todo rápido, queremos. No aguas. Yo cuando iba a misa sin estar convertido, la sufría. No sé si les pasó a ustedes. Yo la sufría. Desde que llegaba el Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estaba yo esperando a ver a qué hora acababa. Y ay, me acuerdo que en mi mente decía, son 3 paradas y sentadas. En la tercera ya estamos cerca de la salida. Era mi mente perversa. O sea, de poner atención a lo que estaba ocurriendo en el altar, absolutamente nada. Yo estoy expresando lo que hubo en mi mente, perversa, anticristiana. Gracias a Dios, pues ahora en la misma cabeza, en el mismo cerebro, en el mismo cuerpo, ya hay otra persona nueva. El Jaime Hernández que cometía todas esas atrocidades ya no existe, queridos amigos. Murió el nuevo Jaime Hernández en el mismo cuerpo. Pues aquí están ustedes, intentando agradar a Dios, intentando compartir un regalo que Dios me ha dado, que es, pues, entender un poco de su creación. Pero no se nos olvide, a misa tenemos que ir a participar y principalmente cenar, comer. Ir a misa y no comer en el banquete es como ir a una gran boda y no probar los alimentos, fíjense. O sea, que va uno a una boda así. Y no tomar vino tampoco en la boda, porque recuerden que el pan y el vino, esa es la Eucaristía. Entonces, ¿quién va a misa y no comulga? Pudiendo comulgar, no hablo de los que tienen impedimento porque se divorciaron, se volvieron a casar, pues de esos no hablo. Hablo de parejas, por ejemplo, que no tienen impedimento.
para comulgar y no comulgan. Y lo digo con dolor, veo a muchas parejas así. ¿Por qué? Porque andan de infieles. ¿Para qué les digo otra cosa, hombre? Y prefieren andar gozando la carne que se va a engusanar en lugar de alimentarse con la carne y la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero es una decisión de cada fiel, de cada bautizado. Pero vamos a continuar, amigos, en el numeral 1074. Continuando con este tema de la misa y la liturgia. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Y esto es algo real, amigos. La catequesis, dice el numeral 1075, la catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo y es mistagogía, así se llama esta palabra, amigos. La mistagogía, perdón, mistagogía, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado, de los sacramentos a los misterios. Esta modalidad de catequesis corresponde a hacerla a los catecismos locales y regionales. El presente catecismo, que quiere ser un servicio para toda la iglesia en la diversidad de sus ritos y sus culturas, enseña lo que es fundamental y común a toda la iglesia, en lo que se refiere a la liturgia en cuanto a misterio y celebración. Primera sección, y a los 7 sacramentos y los sacramentales, que es la segunda sección. No confundir, miren, ¿qué son los sacramentos? Pues ya los conocemos, estarán de acuerdo, ¿verdad? Los sacramentos son el bautismo, la confirmación. Otra palabra para entender la palabra, eh, eh, como decíamos, misterio, es precisamente esta, cuando decimos sacramento. El origen de la palabra sacramento es el mismo de misterio. Y miren, ¿cómo que porque me ponen agüita en la cabeza me vuelvo hijo de Dios? De no serlo, es un misterio, ¿eh? Es un misterio. Nos dijo Dios que así es, y a Dios hay que creerle, ¿sí? Luego me confirmaron que debería ser el bautismo de fuego y santo. Recuerden que Jesús, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos advierte que no es un bautismo, sino que son dos. O es un bautismo en dos partes, si me permiten la expresión. ¿Sí? Uno es el bautismo de agua que nos pusieron a todos y nos lo pusieron inconscientes, bebés, porque urgía hacernos parte del pueblo de Dios. Urgía que nos anotaran en el libro de la vida en el cielo. Eso hace el bautismo de los bebés. Nos marca para siempre como hijos de Dios. Pero ese bautismo no es el que nos va a llevar al cielo, solo es la puerta. La salida le llama a Jesús el bautismo de fuego y Espíritu Santo. ¿A qué se refiere el bautismo de fuego y Espíritu Santo a la que acabamos de leer aquí en el catecismo? A la verdadera conversión. Cuando una persona se convierte, ya recibió el bautismo de fuego y Espíritu Santo que solo puede dar Jesús, no lo puede dar un sacerdote, no lo puede dar nadie más. Esto lo explicó Juan el Bautista. Juan el Bautista nos trajo el bautismo de agua y lo explicó perfectamente. Dijo, yo los bautizo con agua para conversión, pero detrás de mí viene otro que es más grande que yo, que no soy capaz ni de desatarle las sandalias. Él los bautizará en fuego
y Espíritu Santo. Fíjense, futuro, no es el mismo bautismo. El bautismo de fuego y Espíritu Santo es cuando ya acepté a Cristo. Sin importar lo que el mundo me ataque, sin importar las tentaciones que el demonio me presente. Es un quiebre en la vida del ser humano, la conversión. Y estamos llamados todos a convertirnos, todos, no nomás unos cuantos. ¿Por qué? Es cuando le decimos a Cristo, entra a mi interior, Señor. Y en mi interior vas a encontrar lleno de porquerías, asquerosidades, cochambre. Pero, Señor, sé que tú tienes todo para limpiar mi interior. Perdón por lo que voy a decir. Sé que traes maestro limpio y cloro y zacates y cepillos. Porque miren, nosotros solos no nos podemos quitar el cochambre, el herrumbre que vamos originando en nuestro interior lejos de Dios. Pero es importante entender estos conceptos. O sea, debemos tener los dos bautismos, ojalá quede claro. Igual que todo en la civilización humana. Miren, todo en la Biblia y fuera de ella es antes y después de Cristo. Les guste o no, a los ateos, a los enemigos de la iglesia, el tiempo de la civilización humana lo contamos antes y después de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos exactamente, amigos, a 26 de agosto en todo el planeta Tierra, ¿eh? En todo el mundo, también en Israel, que llevan otro calendario, y también en los países musulmanes que tienen otro calendario. También ahí miren sus boletos de avión, las entradas a los cines en los países tienen la fecha cristiana. En China tienen otro calendario, ustedes lo saben, ¿eh? Y cada año que el año del mono de palo y que el año del puerco de no sé qué. ¿Sí? Pero no van a poner en un boleto de avión de Pekín a Shanghai, año del gato perro, el día. No, 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 ponen la fecha cristiana. Si Cristo marcó la civilización, y miren también la Biblia. Antes de Cristo, antigua alianza. Después de Cristo, nueva alianza. Antes de Cristo, carne de animales en el altar. Después de Cristo, su propia carne. Antes de Cristo, sacerdote levita. Solo los descendientes de Leví podrían ser sacerdotes, cantores, acólitos, los que limpiaban el templo, solo ellos. Después de Cristo, sacerdocio universal. Como lo dijo Isaías, yo tomaré de todas las naciones para sacerdotes, y así es. Cristo lo cambió todo. Y también en nuestras vidas, amigos. Hablando del bautismo de fuego y Espíritu Santo, en nuestra vida debe haber un antes y después de Cristo en mi vida. Ojalá lo identifiquen. Yo pues sí los tengo, ya se los he compartido. Era Juan Charrasqueado, Dios me mandó una pancreatitis mortal. Estuve 3 meses en el Hospital del Carmen aquí en Guadalajara, el hospital más caro, y Dios me permitió sobrevivir a esa enfermedad mortal, ¿eh? Y sin pagar ni un quinto. No tengo tiempo para explicar este milagro que ocurrió, pero aquí estoy hablándoles, ¿eh? Dios es. Lo digo, Dios es porque existe, está a nuestro lado. Pero no va a vivir nuestras vidas, no va a tomar nuestras decisiones. Nos creó a su imagen y semejanza, no como copias, ¿verdad? No como clones de Él. No. Nos creó semejantes a Él. Con libre albedrío sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Nadie de los que estamos aquí podemos negar que sabemos cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. A los demás los podremos engañar, pero a Dios saben cuándo lo vamos a engañar. Ni lo intenten, ¿eh? Decía San Agustín reflexionando en esto, Señor, ya entendí, yo me conozco muy mal, decía San Agustín, pero tú me conoces perfectamente. Y pues es cierto. Mire, si Dios me creó, siempre me va a conocer más de lo que yo me logre conocer a mí mismo, ¿eh? Porque Él me creó, me diseñó mis corazones, mis riñón, Él los diseñó. Yo no sé cómo funcionan mis riñones, lo confieso, pero Dios los diseñó para que funcionen como funcionan. Por eso dice Dios en el libro
de Ezequiel. Yo conozco el corazón de los hombres y también escudriño sus riñones. Fíjense lo que dice Dios. O sea, Dios sabe desde que originamos un pensamiento, ya lo conoce Dios. Si es bueno, nos alienta. Si es malo, nos manda al ángel de la guarda a decirnos, no lo hagas. No hagas eso que te está sugiriendo el demonio. Y a cada quien. Esa es la complejidad del ser humano. Pero volvamos al texto, amigos, sobre el valor de la misa en la vida de las personas. Y dice aquí entonces que la liturgia en cuanto a misterio y celebración va a ser en la primera sección. Y los 7 sacramentos y los sacramentales. Los sacramentales no son sacramentos. Y decíamos, los sacramentos son los 7 de la iglesia: matrimonio, sacerdocio, bautismo, confirmación. Sí, pero los sacramentales son el agua bendita, la ceniza bendita, el, el óleo bendito, la bendita. ¿Por qué? Porque solo un sacerdote puede bendecir el agua. Solo un sacerdote puede bendecir una estatua y volverla reliquia con la bendición de Dios. Es un atributo del sacerdote, igual que la oración eucarística. Solo un sacerdote la puede llevar a cabo en el altar. O sea, Dios ha ordenado todo. El hombre lo que tiene que hacer es obedecer. Y bien, todo esto que estamos leyendo ahora para el Nuevo Testamento viene desde el Antiguo. Y en el Antiguo Testamento daban igual gracias. Al principio en nombre del Padre, bueno, no hablaban de la Trinidad, pero en nombre del Señor invocaban a Dios y comenzaban la celebración. Y luego había lectura también de la Escritura. Y luego le explicaba el sumo sacerdote. Y al último todos comían de aquel asado. Ahora la misa es algo más breve, más práctico. Pero vamos a continuar, queridos amigos, en esta primera sección de la segunda parte, que se llama la economía sacramental. ¿Y de qué estamos hablando? De la liturgia. Seguimos en el mismo tema. Y cuando hablamos de liturgia, entendamos en este tema de la misa y su contenido. Lo que debe haber en la misa. De parte de nosotros los fieles y de parte de Dios nuestro Padre, que es el que escucha. Nosotros hablamos, Él nos escucha. Nosotros pedimos, Él nos da. Recuerden que yo no soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero una palabra tuya me limpia, dámela. ¿Sí? Y entonces, de eso estamos hablando. 10:66. El día de Pentecostés, por la infusión del Espíritu Santo, la iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio, el tiempo de la iglesia durante el cual Cristo, Cristo se manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su iglesia hasta que Él venga, como lo explica San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Durante este tiempo de la iglesia, Cristo vive y actúa en su iglesia, y con ella, ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo, ya está presente Dios. Actuó por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. Por ello, es preciso explicar primero esta dispensación sacramental del capítulo. Así aparecerán más claramente la naturaleza y los aspectos esenciales de la celebración litúrgica del capítulo segundo. Miren, ¿de qué está hablando aquí la misa?
Lo voy a explicar con un acto que todos hemos visto y que yo entendí ya grandecito. Si se fijan, cuando entra el sacerdote al inicio de la misa, lo primero que hace, lo primero que hace es besar el altar. Se arrodilla y besa el altar. Miren, para entender qué es lo que acaba de explicarnos aquí el catecismo. Cuando el sacerdote besa el altar, ya no es el padre Juanito o el padre Pepe, es Cristo mismo, para que entiendan este misterio del que habla. Habla de un gran misterio aquí. Sí, durante toda la misa el sacerdote es Jesús en persona, lo crean o no. Sí, por eso es Cristo mismo el que consagra. No puede ser nadie más. Y si se fijan ustedes, amigos, al terminar la misa, también después de dar la bendición, despedirse, ¿qué hace? Besa otra vez el altar. Al besar otra vez el altar, vuelve a ser el padre Juanito, el padre Pepe. Hay que entender estos misterios de la misa. Por eso, un sacerdote en la misa es Jesús. Cuidado con los que nos caen gordos, ¿eh? Porque, ay, son seres humanos también. Pero hay que verlo siempre como si fuera Cristo mismo, porque es Cristo mismo. Estamos descubriendo el misterio de la misa. Recuerden que ese es el objetivo del catecismo en esta parte que estamos estudiando. Pero luego inicia el capítulo primero de esta segunda parte y primera sección. El misterio pascual en el tiempo de la iglesia. Artículo primero, la liturgia. Y recuerden que nos está hablando aquí el catecismo, el orden, ¿eh? También, el orden que hay, por ejemplo, en la misa. De eso nos habla. Dice el numeral 1077. La liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Miren, ¿quién ha inspirado a los que escribieron todas las oraciones que dice el sacerdote? El Espíritu Santo. Para entenderlo, pues, rápidamente. Artículo primero, decíamos, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Numeral 1 romano, el Padre, fuente y fin de la liturgia. Es decir, nuestro Padre, que ya lo sabemos bien, ¿sí? El Padre es la fuente y el objetivo. Sí, ¿quién nos mandó a adorarlo? Él. ¿Quién mandó cómo adorarlo? Él. ¿A quién debemos adorar? Solo a Él. De eso está hablando aquí. Pues el Padre, fuente y fin. O sea, de Él viene la liturgia porque nos la manda y el fin es Él para adorarlo, para agradecerlo de la mejor manera posible. Si se fijan y analizan bien las oraciones de la misa, las que dice el sacerdote durante la misa, de cualquier misa, cuando dice el sacerdote, oremos, pongan mucha atención y verán que son oraciones perfectas, equilibradas, de acuerdo a lo que se está viviendo ese día, de acuerdo a lo que nos dijo Dios en su palabra. Porque toda la liturgia de cada misa es en torno a lo que habla Dios, en las lecturas, en el Salmo y en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un diálogo. La liturgia es lo que le decimos a Dios. Las lecturas de la Biblia, lo que Dios nos dice a nosotros, un diálogo entre Dios y su pueblo, como debe ser. Y al final cenamos, comemos y bebemos, felices, disfrutando de alegría. Escuchen las canciones de la comunión, ya son de alegría, de gloria. Como en el banquete de la boda, a la hora que estamos cenando hay música deliciosa y vino espléndido. Igual. Pero continúo la lectura, amigos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido ante Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados
perdón, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado, es decir, en Jesús. Como lo dice San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6. Y miren lo que dice, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos. Esos somos los cristianos. Recuerden, ¿quiénes son los hijos por la sangre? Los judíos y los árabes. Ya lo he explicado en otras ocasiones. El judío convertido al cristianismo viene de Abraham en la sangre, en la sangre. El judío convertido al cristianismo, al catolicismo, también tiene la sangre de Abraham. Sí, ellos ya pertenecen al pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Lo que han hecho es insertarse en el pueblo del Nuevo Testamento. Pero los cristianos no tenemos la sangre de Abraham. Los mexicanos no provenimos de ninguna de las 12 tribus de Israel. Por eso a nosotros nos adoptó Jesucristo, el dueño, el mismo Dios, vuelto hombre con toda la autoridad del Dios eterno y Padre, nos adoptó porque tiene el poder para... Por eso nosotros somos hijos adoptivos. Pero dice Dios, y lo explica San Pablo, que con los mismos derechos que los hijos naturales que son los judíos y los árabes. Y ante Dios somos hijos, sin hacer distinción. Tenemos derecho a la misma herencia. Lo importante es convertirnos, y eso obliga tanto para el cristiano bautizado como para el judío, como para el árabe o el musulmán. Tenemos muchos ejemplos de musulmanes convertidos, de judíos convertidos. Incluso hay una judía convertida, doctora de la iglesia, Edith Stein. Así se llamó en vida judía. Nació judía, practicó el judaísmo hasta que se convirtió a Cristo. Y murió martirizada en la Segunda Guerra Mundial. Ya como cristiana, como católica verdadera. Y no solo es santa, sino doctora de la iglesia. Tenemos muchos musulmanes convertidos. Como hay siempre convertidos, estamos llenos de protestantes que se han convertido de nuevo a la iglesia. Porque es el único pueblo de Dios en la tierra y lo demostramos con él. No hay otro pueblo de Dios aquí en la tierra que la iglesia católica, que quiere decir exactamente iglesia pueblo, católica universal. Es decir, esta vez no solo de un pueblo como los judíos, sino esta vez Dios hizo un pacto con todas las naciones al mismo tiempo. ¿Quiénes son los que representan a las nuevas 12 tribus de Israel? Los 12 apóstoles. Uno se fue a Rusia, otro se fue a Egipto, otro se fue a Europa. Y ahí venimos. Entonces, miren, de lo que nos habla el catecismo es de que entendamos que en la misa ocurre un misterio demasiado grande y demasiado increíble para que nos pase inapercibido. Pero continúo leyendo, queridos amigos. Numeral número 1078. Y dice, bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Todo, amigos, procede del Padre, todo absolutamente. Su bendición es a la vez palabra y don. Benedictio, eulogia, que aplicado al hombre, este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. Esto es bendecir. Miren, agradecer en adoración al Creador. Y dice el numeral 1079, desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina.
Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la mujer. La alianza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado del hombre, por el cual la tierra queda maldita. Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina penetra en la historia humana, que se encaminaba hacia la muerte para hacerla volver a la vida, a su fuente, por la fe del Padre de los creyentes, que acoge la bendición, se inaugura la historia de la salvación. Y esto está claro, amigos. Miren, con Abraham inició el plan de salvación de todos los hombres. Ya decíamos, y lo repito una vez más, Abraham y su esposa Sara eran de Irak. Los dos nacieron en Ur. La ciudad de Ur está actualmente en Irak y existe la ciudad de Ur. Hay ruinas de esa ciudad, como nosotros tenemos de Teotihuacán o de Palenque. Así los iraquíes tienen ruinas, fíjense, de Babilonia, de Nínive, del jardín del Edén. Estoy diciendo la verdad. Vayan al capítulo 1 del Génesis y vean dónde hizo Dios el jardín del Edén. Dice en un lugar que está situado entre el río Tigris y el río Éufrates. Se llama Irak en nuestros días. Recuerden que nuestra religión es racional. No es un mito inventado por algún escritor o una leyenda, ¿verdad? Que recorrió los... No, 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 no. Nuestra religión es la historia verdadera del mundo. Esa es la realidad. La Biblia habla de los babilonios, son los iraquíes actuales. Habla de los persas, son los iraníes actuales. Habla de los de Tiro, son los libaneses. Habla de los arameos, pues son los actuales sirios. Pero somos el mismo mundo, la misma humanidad, el mismo Dios. Por eso lo que nos dice aquí el catecismo tiene una relevancia de verdad muy importante con respecto al Padre. Pero sigue diciendo el numeral 1081. Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. El nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, que es lo que llamamos Pascua o Éxodo, el don de la tierra prometida, la elección de David, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y el retorno de un pequeño resto, los profetas y los salmos que dejan la liturgia del pueblo elegido, recuerdan a la vez estas bendiciones divinas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. En la liturgia de la iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación en su verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, es decir, ni más ni menos que el Espíritu Santo. Miren, de lo que habla aquí el catecismo es algo muy importante. Dice, las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. Y miren, han oído hablar del diluvio, de esto habla el catecismo. Sucedió, ¿eh? Han hablado de Sodoma y Gomorra, sucedió, ¿eh? Es de lo que habla el catecismo. Por eso lo tienes que estar recordando para entender que cuando la humanidad se ha portado mal, no prevaleció. Habla de la destrucción de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo y Dios lo cumplió. Nos recuerda cosas que pasaron, amigos, ¿eh? Incluida la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Estaba anunciada. Acuérdense que dijo Jesús en vida, ven este templo tan grandote,
Pues les digo que no quedará piedra sobre piedra, lo dijo Jesús. ¿Y qué creen? Llegaron los romanos en el año 70 y lo destruyeron. Historia, no es religión. Miren, lo único que sobrevivió de ese templo, que no es el que construyó Salomón, sino el que reconstruyó Zorobabel después de la destrucción de Jerusalén, es el templo en el que predicó Jesús, que sus pies pisaron. Y bien, los romanos lo hicieron añicos por la necedad de los judíos. Solo quedó la pared izquierda. Si estuviéramos viendo el templo de frente, solo sobrevivió la pared izquierda del templo, que hoy le llamamos, amigos, si lo saben, el muro de los lamentos. Es esa pared. Para los que creen que nuestra religión es un invento y que Dios no existe, esa pared es la única que quedó después de la última destrucción de Israel, años 70 después de nuestro Señor. Después de esa fecha, amigos, los judíos huyeron por todos los países del mundo para salvar la vida. A todos, unos a Rusia, otros a Alemania, otros a todos lados. ¿Sí? Y vivieron sin país. Fíjense qué feo. Desde entonces, sin país, casi 2000 años sin tener una patria, hasta que llegaron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que son los Estados Unidos, y los volvieron a poner en su tierra original, que les pertenece desde hace miles de años, pero que sigue en pleito con los palestinos, desgraciadamente. Porque cuando los aliados regresan a los judíos, esa tierra ya estaba ocupada por palestinos. Tuvieron que sacarlos para poder insertar a los judíos, y ese pleito no ha terminado. Vean el grave problema entre judíos y palestinos en Gaza, es brutal. Es como las guerras sangrientas del Antiguo Testamento entre ellos mismos, ¿eh? En que mataban hombres, mujeres, niños, los destazaban, así literal. Está claro en el Antiguo Testamento la bestialidad de los hombres. Pero ya se nos acabó el tiempo, amigo, estoy muy picado, pero ya continuaremos en nuestra siguiente clase. Entendiendo, como vemos, ni más ni menos que la misa. Vamos a darle muchísimas gracias a Dios por habernos creado, por amarnos, por, por alimentarnos, por vestirnos, por darnos un techo, una familia, un trabajo. Gracias, Señor, por todo eso. Y te ofrecemos también nosotros lo mejor de nuestras vidas, que te lo mereces, sin duda. Ayúdanos a cumplirlo, danos la fuerza para no caer en la tentación y en las acechanzas del demonio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ve con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por último, queridos amigos, muchas gracias, querido San Judas Tadeo, por estar de visita aquí en México. Te agradecemos y te invocamos para que intercedas ante tu primo hermano que es Dios, para que ayude a México. Gracias por visitarnos. Bienvenido a México. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Amén. Pues muchas gracias, queridos amigos. No me queda más que despedirme de ustedes. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, bendiciones a sus familias. Gracias. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. maestro Jaime. Buenas noches a todos. Gracias, Dios los bendiga, los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Bendecida Bendiciones. semana para todos. Muchas gracias, muchas bendiciones.
Buenas noches, profesor.